Aquí nos encontramos muy bien acompañados por el coronel Pedro Baños. Muy buenas, coronel. Hola, encantado, Ana. Que llega a Salamanca para presentar el dominio mundial, la segunda de estas obras que intentan explicarnos, coronel, un poco más el mundo, si es que se puede explicar de alguna manera, porque hay demasiados intereses. Sí, sobre todo porque es un mundo muy complejo, muy cambiante, lo estamos viendo, tremendamente volátil, pero sobre todo explicar las estrategias, las claves de lo que hay detrás, que eso son cosas que más o menos permanecen, los intereses económicos, la lucha por los recursos naturales, los intereses geopolíticos, eso es lo que trato de explicar, porque evidentemente todo lo que pasa en este mundo absolutamente globalizado, queramos o no queramos, nos afecta a todos y cada vez de un modo más inmediato. Recursos económicos, actividades geopolíticas, todo tipo de estrategias que se entrecruzan en las páginas de su libro. En medio de todo este panorama que estamos viendo internacional, ¿qué tendría que hacer, hablando ya un poco más de nuestro país, España, para no ser una nación de segunda y poder combatir en esta primera división de la que estamos hablando? Es muy difícil porque es que nosotros vivimos en un mundo claramente que es el mundo americano, ¿no? El de Estados Unidos, y escapar es un flujo realmente complejo. Nos gustaría ser de otra manera, pero es muy difícil, como digo, tremendamente complicado. Lo que es verdad es que a lo mejor se pueden tomar medidas para no ser absolutamente dependiente o no dejarnos arrastrar en exceso por las políticas estadounidenses, que es lo que habitualmente hace no solamente España, sino en realidad el conjunto de Europa, de la Unión Europea. Por lo tanto, lo primero que tenemos que entender es esas claves, cómo nos manejan, cómo los controlan, cómo nos condicionan, porque la guerra no es la guerra del siglo XX, la guerra ha evolucionado completamente y se utilizan instrumentos y mecanismos completamente diferentes. Habla usted de la guerra. ¿Hay alguna guerra a la vista que se pudiera predecir en estos momentos? ¿Estados Unidos sería protagonista de alguna de ellas? Vemos que hay escenarios tremendamente calientes. Ahora mismo estamos hablando de India-Pakistán, podríamos hablar de la situación incluso de Haití, Argelia, que probablemente se produzca, y de hecho fue extraño que no se hubiera producido ya una revuelta en el país, y ahora mismo estamos viendo que es un país tremendamente convulso. ¿Y dónde puede estallar la siguiente? Pues tenemos muchos campos abiertos, efectivamente, entre Estados Unidos y China, y tienen un mar de sur de China, que hay un enfrentamiento cada vez también más agudizado entre ellos, y nunca se sabe dónde puede saltar la chispa, puede saltar muchas veces un incidente que eso desencadene la mecha que prenda una guerra. El gigante ruso que tantas veces se cierne sobre Europa y el mundo y nos lo ponen siempre de manera tan negativa, ¿es así o realmente es un poquito pantomima? Sí, sobre todo es la amenaza que nos hacen creer que Rusia significa para Europa, que parece ser que efectivamente, según algunos, poco menos que mañana nos va a invadir con todas sus divisiones de carros de combate. No tiene esa capacidad, y sobre todo, aunque no tuviera la capacidad, sobre todo lo que tenemos que entender es la voluntad. ¿Para qué nos iba a invadir Rusia? Rusia lo que le gustaría es que nosotros tuviéramos una gran relación económica, financiera con ellos y vendernos todos esos recursos que son prácticamente infinitos. Lo demás hoy en día, como digo, las guerras, como se entendían antiguamente, en cuanto a lanzar oleadas y oleadas de carros de combate o de soldados, eso prácticamente ha desaparecido. Hoy, como digo, la guerra se realiza de forma muy diferente. Volviendo a la cuestión de nuestro país, volviendo a la cuestión de España y centrándonos también en el tema de Gibraltar, que parece que últimamente se ve mucho en las noticias que Inglaterra va ganándole terreno, ganando agua, mejor dicho, a España, cuando esas aguas son españolas. ¿Hacia dónde nos llevará este tema? ¿Se alcanzará una cosoberanía? ¿Cómo lo ve usted? Una vez más es que nos enfrentamos a grandes jugadores internacionales, porque no solamente es el Reino Unido, que evidentemente tiene muchos intereses, porque Gibraltar sería la primera ficha de un dominó en caso de que cayera, que detrás podían venir otras de sus territorios de ultramar, empezando por ejemplo por las Malvinas, evidentemente también reclamadas por Argentina. Y por tanto es mucho lo que se juega en Gibraltar. Y además hay que tener en cuenta que detrás del Reino Unido está Estados Unidos, que una vez más que es hoy por hoy todavía sigue el gran dominador mundial y sobre todo en Europa. Y por tanto hacerle frente, verdaderamente luchar contra estos dos países es muy complicado, incluso en el ámbito diplomático y político, que es como lo tenemos que intentar hacer. Evidentemente, si la propiedad de Gibraltar no recayera en el Reino Unido, sino en otro país, pues probablemente hace tiempo que España ya lo habría solucionado y ese territorio que es nuestro ya habría vuelto a nuestras manos. Y también hablando un poquito más de España, ¿hacia dónde tendría que mirar España si es que tuviera que elegir, aunque a lo mejor esto es como decir a quién quieres más, a papá o a mamá, hacia Europa?
o hacia Hispanoamérica, en el sentido de que bueno, pues también tenemos un vínculo especial que como país hispano y bueno, ha sido un país que a lo largo de los años podemos ver que tal vez o quizá haya sido muy balcanizado, muy disgregado, ha tenido muchas luchas internas entre las propias naciones de allí. ¿Debería España mirar más hacia Hispanoamérica o mirar más hacia Europa, hacia los dos lugares en el mismo sentido? Sí, es que España en realidad es un cruce de mundos. No olvidemos tampoco África, que también estamos muy próximos a África, evidentemente, y también tenemos mucho significado para los africanos. No podemos abandonar Europa porque somos europeos, pero es verdad que yo creo que no hacemos el esfuerzo suficiente en esos hermanos nuestros, que lo son, porque compartimos historia, cultura, tradiciones, religión, absolutamente todo. Y por lo tanto yo creo que todavía deberíamos hacer un esfuerzo mucho mayor. Es verdad que tenemos empresas muy importantes de infraestructura, de energía, de telecomunicaciones, que están allí enraizadas, pero yo creo que no es suficiente, creo que todavía podríamos hacer muchísimo más. Hay escenarios en donde hay otros países que no tienen esas ligazones históricas y culturales con estos países iberoamericanos y en cambio nos están ganando incluso la partida. Por tanto, creo que deberíamos incluso reforzar esas capacidades, como digo, de hermanamiento, que no significa de imposición ni muchísimo menos, sino de hermanamiento con estos países. ¿Cómo ve el mundo en 2050? Pues, de entrada va a ser un mundo tremendamente tecnificado y eso va a significar también una revolución absoluta y va para haber un Estados Unidos que va a seguir siendo decadente, o que por lo menos ese es ahora mismo el signo de los tiempos, y mientras tanto vamos a tener una China que desde luego, como siga como ahora mismo, va a intentar dominar el planeta completo, no solamente por población, sino también por su capacidad tecnológica, incluso por su capacidad económica. Y ahí tenemos la gran lucha entre estos dos grandes monstruos que yo creo que antes o después terminarán por enfrentarse de una manera más convencional. Y por último, coronel, aquellas personas, en este caso salmantinos o las personas que iban en Salamanca, que se sumerjan en sus libros, ¿qué mensaje le gustaría que le quedara? Pues sobre todo que los ciudadanos comprendamos verdaderamente cómo nos controlan, cómo nos manejan, qué es lo que existe detrás de la noticia, porque muchas veces la noticia lo que nos dice es qué ha pasado, pero no nos explican el por qué o quién tiene los intereses en que sucedan este tipo de cosas. Y muchas veces efectivamente pues vemos los telediarios pero terminamos sin entender absolutamente nada. Y yo lo que intento con estos libros es que el ciudadano comprenda exactamente lo que hay detrás de las noticias y sobre todo que esté alertado para que evitemos que esa manipulación, ese control por parte de los poderosos, porque creo que los ciudadanos debemos recuperar esa soberanía que nos dijeron que éramos nosotros los que teníamos verdaderamente el poder y sobre todo en las democracias, y que vemos que en realidad no estaba siendo así.